Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores. A esta hora, el vicepresidente para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, se dirige al país. Escuchemos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de bien de Venezuela y un feliz almuerzo para todas y para todos. Me voy a permitir quitarme el tapabocas para poder conversar con ustedes. En el día de ayer, nuestro presidente Nicolás Maduro hizo un balance del combate que ha emprendido todo el pueblo de Venezuela. Con él a la cabeza, con nuestro presidente a la cabeza, la Comisión Presidencial para el Combate y la Prevención del llamado COVID-19, el coronavirus 19. Y también ayer sentó los principios que van a regir los próximos días de este combate contra el coronavirus. Queremos también conversar con ustedes acerca de algunas medidas, la efectividad que esas medidas han tenido, cuáles han sido las que han resultado con buenos proyectos, buenos prospectos, y hacer énfasis en algunos de los elementos que estamos trabajando en los actuales momentos. El presidente Maduro señaló ayer que 4 elementos básicos serían los fundamentales para el combate en los próximos días y semanas contra el coronavirus. En primer lugar, el aislamiento social, la radicalización de la cuarentena voluntaria, social y colectiva. Es el único instrumento que existe para combatir la curva exponencial, para combatir la infección diseminada que va creciendo de manera acelerada en el tiempo y que genera la pandemia que en este momento asola a la humanidad entera. En segundo lugar, y vamos a hablar de todos los puntos de manera un poco más en profundidad, el despistaje ampliado y personalizado. Es decir, irnos a las casas, irnos casa por casa, barrio por barrio, urbanización por urbanización, ciudad por ciudad, a buscar a pacientes que tengan alguna sintomatología que nos permita hacer ese despistaje amplio y personalizado de cada una de las personas. Vamos a hablar de eso también en unos pocos minutos. También la dotación, la garantía que hace el gobierno bolivariano de todo el arsenal terapéutico para enfrentar a este virus llamado COVID-19, sobre todo basado en la experiencia y la literatura científica universal que se ha venido publicando para enfrentar la epidemia en Asia, en Europa y en América también. Y en último lugar, la capacidad instalada, la capacidad que tenemos ya para, en el momento en que se requiera aumentar el número de hospitalizaciones, el número de camas de hospitalización, pues con qué contamos en los actuales momentos, porque fue una orden dada por el presidente Nicolás Maduro a nuestro ministro del Poder Popular para la Salud, que nos acompaña el día de hoy, el doctor Carlos Alvarado, que está además acompañado por 2 expertas en el área de epidemiología y en el área de malariología, la doctora Magda Magris, experta en malariología, y luego vamos a conversar cuál es la razón de que una experta en malariología esté con nosotros hoy aquí, y la doctora María Esperanza Martínez, que es la jefa de epidemiología del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Entonces, cuarentena, despistaje, terapéutica y capacidad instalada para atender los casos que requieran hospitalización. Esta pandemia asola el mundo, pero principalmente ataca a aquellos países o a aquellos gobiernos que han asumido una posición de desdeñar o de retardar el llamado aislamiento social, la cuarentena colectiva, como la llamamos aquí en Venezuela. Fíjense que por cada día que se retarda en imponer el aislamiento social, ya hay estudios que señalan que por cada día que se retarda aumenta en 40% la cantidad de casos infectados. Por eso fue que tan temprano como el pasado día lunes, hace exactamente 7 días, se inició la cuarentena, y al día siguiente se inició la cuarentena en 7 estados del país, y al día siguiente pues se incorporó el resto de Venezuela. Fíjense, en esta lámina podemos ver cómo hasta la fecha, hoy 22 de marzo, en el mundo están reportados 337.000
469 casos y un total de 14.467 fallecidos. Una verdadera tragedia, es una verdadera amenaza en contra de la existencia de la vida en nuestro planeta tal cual como la conocemos. Vamos a hablar muy brevemente, pero con mucha intensidad y solicitándoles a ustedes que se radicalice, que se intensifique la cuarentena social y colectiva. Vamos a ver en esta lámina que está aquí. Esta fue la lámina que presentó el presidente Nicolás Maduro el día lunes 13, el día domingo 12 de marzo, cuando se decidió la cuarentena social y colectiva. Y es una lámina que tiene dos curvas principales. Esta curva sería el caso de los pacientes infectados, el incremento exponencial de los pacientes infectados en caso de que no se diera el aislamiento social. Y eso se vivió en absolutamente todos los países del mundo. En este momento el 97% de todos los países del mundo presentan casos de infección por COVID-19, lo que la denomina como una pandemia de proporciones espantosas en el planeta entero. Entonces, en todo el mundo, cuando no se dio el aislamiento social o cuando se retardó en dar el aislamiento social, la cuarentena social y colectiva, el incremento de los casos de infección por coronavirus fue espantoso y fue de manera exponencial. Si sabemos que del total de casos, aproximadamente un 10 a 12% va a requerir hospitalización y de los hospitalizados más o menos un 4% va a requerir ingreso en la unidad de cuidados intensivos y del total de casos entre 1,4 y 3% van a fallecer, la idea entonces es que si no logramos abatir esta curva, entonces se van a colapsar los servicios de salud de los determinados países. Aquí está la curva que señala la capacidad de un servicio de salud y eso es lo que ha generado las terribles consecuencias y las tragedias en algunos países de Europa y actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuál es el objetivo de la cuarentena social y colectiva? Pues aplanar la curva, que sean cada vez menos, los casos infectados por cada día, de manera de que mucho menos pacientes requieran hospitalización, de que mucho menos pacientes requieran unidades de cuidados intensivos y que afortunadamente tengamos menos fallecidos. Ya a estas alturas podemos saber qué hubiera pasado en Venezuela si no se hubiera dado la cuarentena social y colectiva, qué hubiera pasado con nuestro país si el presidente Maduro no hubiera decretado la cuarentena. Pues bien, al día de ayer, si no se hubiera decretado la cuarentena, tendríamos un poco más de 2.000 casos. Y ya al día de hoy tendríamos cerca de 3.000 casos. Y en 4 días tendríamos cerca de 6.000 casos de coronavirus. A esta hora, 1:05 de la tarde, tenemos 77 casos diagnosticados de infección por COVID-19 y afortunadamente ningún fallecido. Si no hubiéramos hecho la cuarentena, si usted no se hubiera quedado en su casa, querida amiga, si usted no se hubiera quedado en su casa, querido amigo, a la fecha de hoy tendríamos al menos 72 fallecidos. Y en 4 días la cifra de fallecidos hubiera llegado a más de 200 hermanos o hermanas fallecidas por complicaciones derivadas de la infección por COVID-19. De ahí la importancia de que se quede en su casa, de que no salga a menos que sea estrictamente necesario, de que no haya aglomeraciones de personas, de que se mantenga al menos a 1,5 metros de distancia de otra persona en caso de que esté haciendo una cola en un automercado o de que esté haciendo una diligencia que sea estrictamente necesario por razones de salud, ir a una farmacia a comprar o ir a un automercado. Mantenga también las normas de higiene que protegen de la infección, porque ese es un virus que se contagia principalmente por el contacto, por las gotas de saliva de un paciente infectado hacia una persona con la que pueda estar interactuando y crece de manera exponencial. Lo hemos mostrado, pero no nos vamos a cansar de mostrarlo. Fíjense esta lámina donde
una persona infectada, si no hubiera ningún tipo de aislamiento social, si no se diera la cuarentena, vamos a mostrar aquí la animación donde qué ocurriría si hay una persona infectada, esa persona infectada en un lapso de 5 días ya habría infectado a 3 personas más. ¿Tenemos la animación o no? ¿Por qué no la mostramos? Ok. Una persona infectada en un lapso de 5 días ya habría infectado a 3 personas más. Y en un lapso de un mes crecería de manera exponencial hasta 406 personas infectadas. En el caso de que nosotros logremos una cuarentena del 50%, es decir, que logremos que el 50% de la población se quede en sus casas, miren cómo se modifica de manera dramática la situación. Una persona infectada produciría al 5.º día menos de 2 pacientes de infección en promedio, y a los 30 días esa cifra de 406 cae dramáticamente a 15 personas infectadas. ¿Y qué pasa si tenemos una cuarentena social y colectiva que involucre el 75% de la población? Pues bien, que a los 5 días tendríamos pues menos de una persona infectada, esa lámina está mala, menos de una persona infectada en promedio, y a los 30 días tendríamos 2,5 personas infectadas. Ponme la lámina siguiente, por favor, la de las curvas. Y eso es lo que explica, la de las curvas, por favor. Y eso es lo que explica lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela. Si no hubiéramos hecho, si el presidente no hubiera decretado la cuarentena, pues miren, hubiera crecido de manera exponencial hasta los 2.000, 3.000 casos el día de hoy. ¿Cómo está funcionando la cuarentena? Pero tiene que funcionar con mayor fuerza, tiene que quedarse en su casa. Entonces, se aplana la curva y en este momento solamente contamos con 77 casos y ningún fallecido. Bien. ¿Cuál es el segundo elemento que planteó el presidente Nicolás Maduro? Que no nos vamos a contentar con los pacientes que vienen con síntomas o los pacientes que hemos explorado epidemiológicamente, que lo hemos hecho. Es decir, aquellos pacientes de los casos números, los llamados casos cero, los primeros casos, los 2 primeros casos de hace 2 semanas, todos los contactos y los casos que han venido apareciendo y los que han tenido síntomas, que se le han hecho las pruebas diagnósticas y han dado positivo. Eso está bien, porque nos permite hacer un cerco epidemiológico alrededor de los que son potencialmente infectantes, los pacientes y los círculos cercanos, los contactos cercanos que esos pacientes han tenido. Pero nosotros contamos con la plataforma Patria. La plataforma Patria es una plataforma en red que permite que más de 20 millones de personas puedan interactuar con el Estado venezolano, con el gobierno bolivariano. Y cuando digo más de 20 millones de personas me refiero a todas y a todos, al menos a los 20 millones de adultos con el que cuenta Venezuela, porque han tratado de demonizarla, que si eso es solamente para chavistas. No, no, no. En Venezuela quisiéramos, pero en Venezuela no hay 20 millones de chavistas. En Venezuela hay chavistas, hay personas que militan en la oposición y personas que no militan en ninguno de los 2 sectores. Y todos pueden acceder de manera gratuita a la plataforma Patria. ¿Qué hicimos allí? Hicimos una encuesta que no se ha hecho en ningún otro país del mundo, porque en esa encuesta colocamos todos los síntomas posibles, específicos, inespecíficos, síntomas que van desde si la persona tiene tos, si la persona tiene secreción nasal. Cada vez que aparecen nuevos hallazgos, como lo que acaba de aparecer de la llamada anosmia, es decir, la disminución de la capacidad para oler o de la capacidad de gusto, aparece como un síntoma probable de infección por COVID-19 y lo estamos incorporando hoy en esa encuesta. Es decir, le preguntamos a la persona sobre distintos números o distintos síntomas que esa persona puede tener y también, muy importante desde el punto de vista epidemiológico, si ha tenido viaje a las zonas donde la pandemia ha estado recrudecida. A esta hora, 11.605.744 hermanas y hermanos han contestado la encuesta. Y de esas
11.605.744 respuestas, agrupamos a 18.365 personas. 18.365 personas que dijimos, bueno, por los síntomas que tiene hay que buscarlos y descartar a qué se deben esos síntomas que esa persona tiene. ¿Y qué hicimos entre los días viernes, sábado, domingo y la mañana de hoy lunes? Ayer recuerdan ustedes que el presidente había planteado que un poco más de 16.000 personas habían sido visitadas, pero a medida que aumenta la respuesta a la encuesta, pues aumenta también el número de personas que deben ser visitadas y hoy llegamos hasta 18.365 personas. Pues nos fuimos a las casas, deben haber fotografías, deben haber videos allí donde ustedes puedan ver que nos fuimos casa por casa de cada uno de esos 18.365 hermanas y hermanos. Y los visitamos con la misión médica cubana. Nunca nos cansaremos de agradecer a Fidel Castro, a Hugo Chávez y a nuestros hermanos y hermanas de la República de Cuba todo lo que han hecho por la salud de nuestro pueblo venezolano. Y también con médicos integrales comunitarios formados aquí en Venezuela para la atención primaria de salud principalmente. Y nos fuimos a las viviendas de los 18.365 hermanas y hermanos. De esos 18.365 encontramos que 135 personas podían tener criterios desde el punto de vista de los síntomas que tenía para descartar, para hacer estudios mayores a los efectos de que no tuviera o que pudiera tener una infección por COVID-19 y los ingresamos a los 135 personas. Y hoy, lunes, le estamos haciendo pruebas diagnósticas a estas 135 personas. Si alguna persona aparece como positivo a COVID-19, pues buscamos a los contactos, lo aislamos por supuesto, buscamos a los contactos y a los contactos también le hacemos las pruebas diagnósticas. Entonces, el segundo elemento es despistaje ampliado, porque imagínense, ya sabemos lo que está pasando con la sintomatología de 11 millones de personas, pero además fuimos a las casas de esas personas. Porque se puede haber equivocado en los síntomas, o se puede haber equivocado, o sencillamente no decir la verdad sobre un determinado síntoma, pero nos fuimos a las casas y desde allí pudimos descartar y tener a 135 personas que las estamos estudiando justamente en este momento. Despistaje ampliado y personalizado de cada una y de cada uno. Si usted todavía no ha ingresado a la plataforma Patria, ingrese, es muy sencillo. patria.org.be y allí coloca sus datos y puede contestar la encuesta y no tenga duda de que si aparecen algunos síntomas que nos llamen la atención, lo vamos a llamar, vamos a ir a su casa y vamos a descartar cualquier tipo de infección por COVID-19. El tercer elemento que mencionó el presidente Nicolás Maduro, el arsenal terapéutico. En este momento, Venezuela cuenta absolutamente con todo el arsenal terapéutico posible para enfrentar la infección por COVID-19. Fíjense, aquí tenemos una gráfica con todos los medicamentos que se han utilizado en los actuales momentos en el mundo entero, en China, en España, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos de Norteamérica, para enfrentar la infección, para tratar a los pacientes que tengan una infección por COVID-19. Y ya hay protocolos que Venezuela está cumpliendo de manera cabal para atender desde los casos más leves a aquellos casos críticos. Y en Venezuela tenemos en este momento de los 77 casos, 2 pacientes en estado crítico. Hidroxicloroquina, que es un medicamento que se conoce hace más de 50 años y que es utilizado para el tratamiento para la malaria. En este momento, Venezuela tiene con 250.000 tabletas de hidroxicloroquina y en el caso de COVID-19 se usa solamente para tratamiento de niños o menores de edad que tengan una infección por COVID-19. Pero la cloroquina, que es realmente el medicamento que vamos a utilizar y estamos utilizando para tratamiento de pacientes con COVID-19, tenemos tratamiento suficiente para atender a 115.000 pacientes que llegaran a tener esa infección. Jamás vamos a llegar a ese nivel porque la cuarentena en Venezuela está funcionando, pero estamos en capacidad de atender
a este número de pacientes. Igual con los medicamentos antivirales, lopinavir, ritonavir, interferón alfa, que está en los protocolos del Hospital General de Massachusetts, que está en los protocolos que utilizaron nuestros hermanos chinos, que está en los protocolos de los hospitales españoles, allá los que por razones políticas quieren criticar o quieren desdeñar, pero aún aquellos que critican y desdeñan el interferón, y son médicos venezolanos, no voy a decir los nombres por supuesto, pero están utilizando el interferón para sus pacientes hospitalizados. Tenemos test diagnósticos de pruebas rápidas para atender en este momento a más de 50.000 pacientes y tenemos test diagnósticos definitivos, llamado PCR, para más de 37.000 pacientes. Es decir, estamos en capacidad para atender a todas y a todos aquellos que se presenten por una determinada infección. El presidente Nicolás Maduro recibió anoche un informe contentivo de una serie de estudios de publicaciones científicas que hablan de la hidroxicloroquina, que es un medicamento, como bien les dije, un medicamento que se utiliza hace más de 50 años para el tratamiento de la malaria. Por eso nos acompaña hoy la doctora Magda Magri, que es experta en malariología y también es experta, por supuesto, en el tipo de tratamiento que se utiliza para la malaria. En este caso, hablan de la hidroxicloroquina, pero no hay mayor diferencia entre la hidroxicloroquina y la cloroquina, que es con la que contamos en Venezuela. Este fue el primer trabajo donde se señaló que había efectividad, lo midieron en lo que se llama in vitro, es decir, en el laboratorio midieron que había capacidad de este medicamento cloroquina para inhibir la infección, para disminuir la carga viral. En resumen, para matar el bicho, para matar al virus que piense infectar a una persona. Y ahí se han publicado ya al menos 6, 7 trabajos, cada vez aparece más porque es una epidemia en evolución y se están realizando trabajos de investigación. Nosotros también estamos iniciando protocolos de investigación acerca de todo esto que estamos haciendo, por ejemplo, que son cosas novedosas que queremos ofrecerle al mundo también. La encuesta, como una posibilidad de autodiagnóstico que nos permite abordarlo. La detección diseminada y personalizada. Ir a las casas a buscar los casos de COVID-19 es lo que ha demostrado, junto con la cuarentena, la mayor efectividad. Es decir, el diagnóstico no en el centro hospitalario, sino el diagnóstico en el campo, el diagnóstico en la casa. Eso también es algo que no se ha hecho en ninguna otra parte del mundo. Más de 11 millones de personas que hayan contestado. Y en este momento hay estudios financiados o auspiciados por la Organización Mundial de la Salud que señalan la posibilidad del uso profiláctico de la cloroquina. Es decir, usar la cloroquina no solamente en los pacientes que están infectados, sino en los contactos cercanos a esos pacientes para tratar de disminuir la carga viral en caso de que resulte infectado y también tratar de disminuir la capacidad que tiene el virus para infectar a otras personas. Esos son trabajos que en este momento están realizándose en 5 países del mundo. Pues bien, el presidente Maduro ha decidido, y a partir de este momento lo estamos implementando, que se le va a dar cloroquina, tratamiento con cloroquina por vía oral, a ya los pacientes infectados, los 77 pacientes infectados están recibiendo cloroquina, pero también le vamos a dar cloroquina a los contactos cercanos, aproximadamente se calcula que son unas 15 personas que son contactos cercanos de un determinado paciente. Y también le vamos a dar cloroquina al personal sanitario que se encuentra en contacto con pacientes con infección por COVID-19 o con pacientes personas que se les esté descartando infección por COVID-19. Entonces el arsenal terapéutico, y eso es una primicia para el mundo entero también, Venezuela empieza a utilizar con carácter profiláctico la cloroquina y contamos con dosis suficientes en el país entero porque el ministro Carlos Alvarado ya dispuso que en todo el territorio nacional, en los 23 estadios en el Distrito Capital, ya haya dosis suficientes de cloroquina para el tratamiento profiláctico. Y el cuarto punto que menciona el presidente Nicolás Maduro, la capacidad de hospitalización. Eso es algo que ha resultado terrible en otros países del mundo.
cuando se ha sobrepasado la capacidad de un centro hospitalario, la ausencia de suficientes camas de terapia intensiva, de cuidados intermedios, de respiradores, de camas de hospitalización, la curva que ya se ha hecho famosa cuando se colapsa por el crecimiento exponencial de la infección por el virus, cuando se colapsa el sistema de salud. ¿Con qué contamos? Camas de hospitalización. En este momento, el presidente Maduro ordenó que estuviéramos completamente dispuestas las camas de hospitalización, no solamente de los hospitales Centinela, sino todas las que tengan capacidad de atender pacientes con infección por COVID-19. De la red hospitalaria, contamos en este momento con 11.000 camas en medicina y en pediatría para atender a estos pacientes. Pero además se incorporaron 573 centros de diagnóstico integral para atender a estos pacientes infectados. Tenemos 4.003 camas en estos centros de diagnósticos integrales. La red privada que está coordinando con nosotros la atención de estos pacientes cuenta con 4.759 camas y una experiencia que fue efectiva en China y que está dando resultados también en España es la utilización del aislamiento selectivo de pacientes infectados que no tengan mayores síntomas, más o menos el 60% se presenta asintomático o con bajos síntomas. En un principio se aislaban en sus viviendas, pero se estaban dando casos de infecciones de familias enteras. Entonces, esos pacientes son llevados a unos centros para que reciban cuidados médicos, pero sobre todo para que estén aislados en cómodas condiciones. Y ya tenemos dispuestas 4.000 camas de hotel para que, dado el caso, se necesite aislar un paciente que no tenga mayores síntomas, que no requiere ir al hospital, pues lo llevaremos a estos hoteles. Es decir, contamos con 23.762 camas, que es más que suficiente para la atención de todas y todos aquellos que presenten infección por COVID-19. Llegado el caso, ojalá sea un número de casos tan pequeño, gracias a usted señora, gracias a usted señor que cumplió con la cuarentena. Piensen que por cada persona y por cada día que usted esté en cuarentena, mientras más cumplamos con la cuarentena, menos va a durar. Y mientras más cumplamos con la cuarentena, menos personas van a morir. Es decir, usted va a salvar las vidas, solamente por quedarse en su casa. Puede salvar la vida de centenas de hermanas y hermanos venezolanos. Pero igual, de las camas de cuidados intensivos, nuestra red hospitalaria cuenta ya con 450 camas de terapia intensiva, con sus debidos respiradores, con sus debidas medidas de soporte para atender pacientes que se compliquen, que lleguen a estar en estado crítico. Recuerdo que tenemos 2 pacientes en esas condiciones. Pero Barrio Adentro cuenta también con el sistema Barrio Adentro con 573 camas de cuidados intensivos. Uno de los problemas que ha habido en el mundo entero en los actuales momentos, países desarrollados, países con un sistema de salud supuestamente robusto, pero que prefieren tributar a la medicina privada. El gran problema es que no cuentan con suficientes camas de terapia intensiva para atender a estos pacientes. Y la red privada cuenta con 190 camas de terapia intensiva en total. Tenemos 1.213 camas de cuidados intensivos para atender a algún paciente que presente una complicación mayor que requiera llevarlo a terapia intensiva. Y esto lo está haciendo el gobierno bolivariano, esto lo está haciendo el presidente Nicolás Maduro en medio de un verdadero crimen de lesa humanidad que se está cometiendo contra el pueblo de Venezuela. En medio de una situación donde para comprar un test diagnóstico tenemos que triangular por distintos países porque persiguen el gobierno de Donald Trump la compra de todos los insumos que se necesitan para enfrentar el COVID-19. Fíjense que afortunadamente contamos con suficiente cloroquina y contamos con suficientes antivirales para atender a los pacientes infectados y también para atender la profilaxis. Contamos con suficientes camas gracias al sistema Barrio Adentro. Gracias a nuestra gran misión que nos permite atender a las personas casa por casa. Contamos con los test diagnósticos porque los compramos con tiempo y nos ha apoyado con mucha fuerza la República Popular China. Contamos con el personal humano suficientemente entrenado hasta el punto de que tenemos más de 20.000 personas, de 20.000 médicos y enfermeras distribuidos visitando los casa por casa
de estas 18.000 personas, de estas 18.000 familias. Pero es una exigencia. Ni siquiera estamos pidiendo dinero prestado. Ni siquiera estamos pidiendo que nos apoyen con dinero, sino que nos devuelvan lo robado. Que devuelvan lo que le robaron a Venezuela, los 30.000 millones de dólares que cuesta Citgo, junto con toda su capacidad de refinación y venta de gasolina. Que nos devuelvan los fondos que están represados en bancos europeos de manera ilegal, de manera ilegítima. Que cese ya las sanciones en contra de Venezuela. Que en el marco de esta atención a la pandemia, nosotros podamos recurrir al sistema financiero internacional como lo están haciendo todos los países del mundo. Pero no tenga duda el pueblo de Venezuela, que aun cuando ese criminal bloqueo persista, nosotros no solamente vamos a vencer, sino que estamos venciendo la epidemia por COVID-19. Al día de hoy, si no hubiéramos hecho la cuarentena, 2.000 casos. 77 casos al día de hoy. Si no hubiéramos cumplido la cuarentena al día de hoy, 70, 80 personas fallecidas. Ninguna persona fallecida al día de hoy. Insistimos entonces en la cuarentena. Nosotros también estamos en los mercados, en las calles, en los bulevares, en las plazas, desinfectando con hipoclorito de calcio, es decir, colocando cloro en las calles, que es un mecanismo de desinfección que ha demostrado que actúa contra el virus COVID-19. Pero lo más importante es que usted se quede en su casa, que usted cumpla con la cuarentena social colectiva, que esa cuarentena, mientras más gente se quede en la casa, menos tiempo va a durar y mucho más rápido abatiremos a este virus, el COVID-19, que en este momento amenaza a la humanidad entera. Muchísimas gracias. Exhaustiva, importante y detallada la información que ofrecía el vicepresidente para la Comunicación, Cultura y Turismo, doctor Jorge Rodríguez, de orden científico, técnico y operativo. 4 aspectos fundamentales a desarrollar ha puesto en marcha el presidente de la República, Nicolás Maduro, y la primera de ellas, la cuarentena social, que ha dado un importante éxito y también para salvar la vida de millones de venezolanos. 77 casos se mantienen afectados hasta ahora con el coronavirus, además del despistaje personalizado casa por casa, la operatividad y también la medicina curativa y preventiva que está siendo garantizada por el gobierno de la Revolución Bolivariana, así como la capacidad hospitalaria. Toda esta información va a ser ampliada en las próximas emisiones de La Noticia. Por ahora devolvemos el pase al estudio. Adelante.